Para muchos esta es la mejor película de Marvel, pero la historia de un grupo tratando de salvar la galaxia es solo la superficie. Detrás de toda la acción, esta primera entrega es en realidad un retrato sobre la pérdida y la dificultad de volver a abrirse al amor, a la amistad y a la vida. Después de ver este video, nunca volverás a ver esta película de la misma forma. En 1988, un niño llamado Peter Quill escucha música en su viejo Walkman mientras espera en un hospital. Su abuelo lo llama para despedirse de su madre, Meredith, quien yace moribunda. Meredith le pregunta por qué volvió a pelear y Peter explica que no soportó ver cómo eliminaban a un sapo sin motivo. Ella le dice que es como su padre, un ángel hecho de luz, y le entrega un regalo para que lo abra cuando ella ya no esté. Le extiende la mano, pero Peter no se atreve a tomarla. En ese momento, Meredith muere. Él grita y llora desconsolado. Su abuelo lo saca del cuarto y Peter, devastado, corre al campo, cae de rodillas y el cielo se abre. Una nave alienígena aparece y lo captura. 26 años después, Peter es un saqueador que viaja por planetas deshabitados con su música como compañera. En Morag encuentra un misterioso orbe escondido, pero es interceptado por Korath y sus hombres. Peter logra escapar y huye en su nave, la Milano, donde lo espera una mujer cuyo nombre ni siquiera recuerda y de quien había olvidado que seguía a bordo. Luego recibe una llamada de Yondu, el líder de los Ravagers que lo crió. Está furioso porque Peter tomó el orbe por su cuenta y le pone precio a su cabeza. Pero Peter no le da importancia. En otro rincón de la galaxia, Ronan, el acusador, un fanático del Imperio Kree que desprecia el tratado de paz con Xandar, asesina brutalmente a un prisionero. Busca vengarse del pueblo de Xandar por la muerte de su padre y sus ancestros. Cuando Korath le informa que Peter Quill robó el orbe, Gamora, hija adoptiva de Thanos, se ofrece para recuperarlo. Ronan le había prometido a Thanos entregar el orbe a cambio de la destrucción de Xandar. En Xandar, Peter intenta vender el orbe a un comerciante, pero al mencionar a Ronan, el trato se rompe por miedo. Gamora lo intercepta, lo ataca y le arrebata el orbe. Sin embargo, antes de que pueda escapar, aparecen Rocket, un mapache modificado genéticamente, y Groot, un ser arbóreo gigante. Ambos buscan capturar a Peter por la recompensa. Se desata una pelea entre los cuatro que termina con la intervención de la Nova Corps, la fuerza de paz de Xandar, que los arresta y los envía a la prisión de Kiln. En la prisión, los cuatro no pasan desapercibidos. Rocket y Groot ya son conocidos por su historial criminal. Gamora genera odio inmediato por su vínculo con Thanos y Ronan, y Peter insiste en que lo llamen Star-Lord, aunque nadie lo toma en serio. Ahí conocen a Drax el Destructor, un guerrero que busca vengarse de Ronan por eliminar a su esposa e hija, y quiere eliminar a Gamora por ser su aliada. Pero Gamora revela que planeaba traicionar a Ronan y vender el orbe para escapar de él y de Thanos. Peter convence a Drax de dejarla vivir, asegurando que Ronan vendrá por ella y así podrá vengarse directamente. Y Drax accede. Si leemos entre líneas, podemos darnos cuenta de que esta primera entrega de Guardianes de la Galaxia es una gran metáfora sobre la pérdida. Habla de lo difícil que es enfrentarte al dolor cuando perdemos a alguien que amamos, y también de lo valiente que es abrirte de nuevo a la vida, a nuevas posibilidades y nuevas conexiones, cuando lo más fácil sería cerrar el corazón para siempre. Todos los futuros guardianes tienen en común el dolor por una pérdida, y al inicio de la película ninguno parece haber podido lidiar con ese dolor de forma constructiva. Iré explorando cómo cada uno se ha aislado a su manera. Empecemos con Peter Quill. Lo primero que vimos en la película fue la muerte de su madre. Fue una escena clave porque marcó la base emocional de toda la historia y el arco que Peter va a recorrer. Desde ese momento, él desarrolló un miedo profundo a la intimidad, porque cuando te vinculas, corres el riesgo de perder, y perder duele. La escena retrató esto perfectamente. Su madre, en sus últimos momentos, le extendió la mano y Peter no pudo tomarla. No se atrevió porque tomar esa mano era aceptar que la iba a perder. Y desde entonces, Peter se cerró emocionalmente. No ha vuelto a tomar la mano de nadie ni a vincularse de forma íntima y verdadera. Cuando lo conocimos de adulto, lo primero que notamos es que estaba completamente solo, sin vínculos reales con nadie. Con los Ravagers, que técnicamente lo criaron, no parece haber una conexión afectiva profunda. De hecho, su relación con Yondu parece estar llena de resentimiento y hostilidad. Y luego hubo un detalle que para mí no fue menor. Cuando Peter regresó a su nave, se encontró con una mujer que seguía ahí y ni siquiera recordaba que estaba a bordo, ni su nombre. Y eso es otra señal de su desapego emocional. Así es como Peter se ha relacionado con las mujeres todo este tiempo, pura intimidad física, sin ningún vínculo real. El dolor por la muerte de su madre sigue sin resolverse, y por eso Peter evita involucrarse. Su forma de protegerse es no acercarse demasiado a nadie, porque así en su mente no vuelve a sufrir una pérdida. Pero claro, esa defensa también lo deja muy solo. Ese es el conflicto central que Peter enfrentará en esta primera película. ¿Podrá permitirse conectar, aún sabiendo que existe la posibilidad de volver a perder? Peter le explica a Gamora que la salvó porque sabe dónde vender el orbe. Ella propone unir fuerzas con Rocket, Groot y él para escapar, prometiendo dividir las ganancias. Mientras tanto, Ronan es llevado por Thanos tras enterarse de la traición de Gamora. Ronan, furioso, elimina a uno de sus emisarios. Thanos lo reprende por su actitud infantil y le recuerda que Gamora era su hija favorita. Aún así, mantiene su promesa. Destruirá a Xandar si le entrega el orbe, pero le advierte que no
no tolerará otro fracaso. De vuelta en la prisión, Peter, Rocket, Groot y Gamora planean su escape mientras comen. Rocket, experto en fugas, explica lo que necesitan: un brazalete de seguridad, una pierna ortopédica y una batería en lo alto de la torre de vigilancia. Mientras Rocket explica que la batería debe sacarse al final para no activar las alarmas, Groot, sin entender bien el plan, la arranca de inmediato. Las alarmas suenan y la prisión entra en estado de emergencia. Todo se vuelve un caos. Los guardias rodean a Groot, que aguanta los disparos mientras Rocket se sube a su espalda. Gamora pelea cuerpo a cuerpo para conseguir el brazalete y Peter logra conseguir la pierna ortopédica a cambio de una buena suma. Drax, al ver lo que hacen, decide unirse y ayuda a frenar a los guardias, incluso lanza uno por los aires y le da un arma a Rocket. Ya reunidos, suben a la torre de vigilancia gracias a Groot, que se alarga como una escalera. Rocket, entre risas, confiesa que no necesitaba la pierna, solo quería ver si Peter la conseguía. Luego modifica la batería y el brazalete para crear un dispositivo que apaga la gravedad en toda la prisión, menos en la torre. Los prisioneros flotan mientras el grupo escapa volando en la torre como si fuera una nave. Afuera van a recuperar sus cosas. Peter encuentra la Milano y mientras los demás recogen lo suyo, él busca algo más importante que el orbe, su Walkman. Cuando lo recupera, vuelve con el grupo. Ya en la nave, las tensiones empiezan a notarse. Discuten qué hacer con el orbe. Peter sospecha que puede ser un arma y Drax dice que deberían usarla contra Ronan. Gamora lo frena, advirtiendo que el orbe podría matarlos a todos. La discusión sube de tono hasta que Peter los interrumpe, recordándoles que solo están juntos hasta conseguir el dinero. Gamora le dice que tienen un trato, pero que jamás sería su socia. Luego avisa que le informará al comprador que ya van en camino. Mientras tanto, Ronan tortura a los guardias de la prisión buscando pistas del orbe, y Yondu sigue el rastro de Peter, presionando al comerciante para saber quién quiere comprarlo. En Nowhere, un lugar sin ley dentro del cráneo de un antiguo ser celestial, el grupo se dirige a encontrarse con el comprador del orbe, el coleccionista. Hace siglos, el grupo Tivan envió trabajadores a extraer materia orgánica del cráneo, recursos valiosos pero peligrosos de obtener, solo aptos para forajidos. Mientras esperan, Drax, Rocket y Groot se emborrachan y apuestan. Peter y Gamora, en cambio, conversan. Ella le cuenta que Thanos no es su padre. Eliminó a sus padres frente a ella, la torturó y la convirtió en un arma. Decidió traicionarlo cuando supo que planeaba destruir un planeta entero para Ronan. Peter le confiesa que arriesgó su vida por su Walkman porque era lo último que le quedaba de su madre. A ella le encantaba compartirle sus canciones favoritas. Le pone una canción e intenta enseñarle a bailar. Están a punto de besarse, pero ella lo detiene con una daga y le advierte que no es una pequeña e inocente ilusa que sucumbirá a sus encantos. Ahora pasemos a examinar a Gamora. Ella también ha sido marcada por la pérdida. Ahora sabemos que Thanos eliminó a la mitad de su raza, incluyendo a sus padres, justo frente a sus ojos. Y después de eso la adoptó, la entrenó para servirle y para reprimir cualquier emoción que pudiera distraerla de sus objetivos, y además la modificó físicamente para convertirla en un arma. ¿Y cómo sobrevive una niña a algo así? Cerrándose emocionalmente, volviéndose fría y desconfiada. Gamora prácticamente no conoce lo que es el amor, ni lo que implica la intimidad emocional. Su vida entera ha girado en torno a obedecer, pelear y sobrevivir. Por eso, aunque es evidente la química con Peter, no sabe qué hacer con eso. No tiene las herramientas emocionales para manejar lo que le pasa. Ese afecto que comienza a surgir la confunde y la incomoda, y como ha hecho toda su vida, se protege levantando su armadura emocional. El momento se rompe cuando Drax, borracho, pelea con Groot y llama alimaña a Rocket. Herido, Rocket apunta con su arma y explota en rabia. No pidió que lo crearan, ni que lo destrozaran y reconstruyeran hasta convertirlo en un pequeño monstruo. Peter interviene para calmarlo y le recuerda que están a punto de volverse ricos, que solo tiene que resistir una noche más. Eso basta para evitar la pelea. Luego Peter menciona que por eso ninguno de ellos tiene amigos, porque nadie puede hablarles sin miedo a que los llenen de balas. Aquí ya podemos hablar de Drax y Rocket. Drax también ha perdido. Perdió a su esposa y a su hija y tampoco ha sabido cómo lidiar con ese dolor. Todo ese sufrimiento lo ha cubierto con odio y con un deseo obsesivo de venganza que lo domina y lo ciega ante todo lo demás. Lo vuelve imprudente. No piensa en nadie más, ni siquiera en sí mismo. Solo quiere eliminar a Ronan sin importar a quién arrastre consigo en el intento. Y Rocket perdió su vida anterior como mapache. Fue manipulado, modificado contra su voluntad y ridiculizado por lo que es. Y eso lo ha marcado tanto que vive a la defensiva. Cada vez que alguien lo llama roedor, alimaña o monstruo, explota. Rocket no crea vínculos porque cree que nadie lo va a aceptar, porque ya está acostumbrado a que lo rechacen. Su único vínculo real es con Groot, y tiene sentido. Groot es noble y simple, solo dice yo soy Groot, así que no juzga ni tampoco hiere. Rocket puede proyectar en él lo que necesita sin tener que enfrentarse a la complejidad emocional que implica vincularse con alguien más. Así que claro, cuando todos estos personajes se juntaron por primera vez, la reacción natural fue la hostilidad. Estaban todos a la defensiva, cada uno con sus heridas abiertas y sus muros levantados. Peter lo dijo claramente hace un momento, por eso no tienen amigos, porque nadie puede hablarles sin miedo a que los llenen de balas. Y esa frase resume bastante bien cómo se protegen, alejando a los demás antes de que puedan acercarse. En ese momento aparece Karina, asistente de Tivan, el coleccionista, y los lleva a su museo, lleno de criaturas, reliquias y rarezas. Ahí conocen a Tivan, quien les explica que dentro del orbe hay una de las 6 gemas del infinito,
restos de singularidades anteriores al universo. Solo seres extremadamente poderosos pueden usarla y con ella podrían destruir civilizaciones enteras. Solo un grupo logró compartir su poder por un instante antes de morir. Cuando Rocket exige la paga, Tiban se prepara para entregarla. Pero Karina, harta de su esclavitud, toca la gema. Su cuerpo no lo resiste y provoca una gran explosión que destruye el museo. El grupo sobrevive, pero ahora saben que el orbe es un arma capaz de destruir planetas. De regreso en la calle surge una discusión. Gamora propone llevar al orbe a los Nova Corps pensando que tal vez ellos puedan contenerlo. Rocket se burla. Los Nova los están buscando. Él sugiere dárselo a Ronan y salvarse. Peter se niega. Entregar el orbe sería condenar a la galaxia. Rocket le pregunta por qué querría salvarla y Peter por primera vez se reconoce como alguien que vive en ella. Pero no hay tiempo para más. Ronan y Nebula llegan. Drax, cegado por la venganza, había enviado un mensaje retando a Ronan. Al mismo tiempo, Yondu y los Ravagers aparecen para capturar a Peter. Todo se sale de control. Peter, Gamora y Rocket escapan en cápsulas mineras. Nebula va tras ellos. Drax se queda para enfrentar a Ronan, pero es derrotado con facilidad y arrojado a una piscina. Mientras tanto, Nebula alcanza a Gamora. Le dice que de todos sus hermanos era a la que menos odiaba. Gamora le suplica que entre en razón, pero Nebula destruye su nave, dejándola flotando en el espacio y se lleva el orbe. Peter, al verla morir lentamente, toma una decisión desesperada. Llama a Yondu, le da su ubicación y se lanza al vacío para salvarla. Le pone su máscara de oxígeno, dispuesto a sacrificarse. Justo antes de morir, Yondu llega y los rescata. A salvo, Gamora despierta en los brazos de Peter. Él admite que no pudo dejarla morir. Algo dentro de él se activó, algo heroico. Ella le pregunta por el orbe. Peter confiesa que lo han perdido. Mientras tanto, Groot rescata a Drax de la piscina. Rocket aterriza furioso, reclamándole por haber puesto a todos en peligro. Drax admite su error y confiesa que su rabia era una forma de ocultar su dolor. Rocket, aún molesto, le dice que todos pierden a quienes aman, pero eso no justifica destruir todo a tu alrededor. Rocket le dice a Groot que deben huir ahora que Ronan tiene la gema, pero Groot quiere salvar a los únicos amigos que han tenido, y Drax también. Rocket grita frustrado. Mientras tanto, en su nave, Ronan habla con Thanos. Ahora que sabe que el orbe contiene una gema del infinito, ya no lo necesita a él. Se incrusta la gema en su martillo y al sentir el poder atravesarlo, promete destruir Xandar y luego al propio Thanos. Nebula, resentida con Thanos por lo que le hizo, le dice a Ronan que si cumple su promesa, ella lo ayudará a destruir mundos. En la nave de Yondu, Peter es golpeado mientras Yondu le reclama por haberlo traicionado, recordándole que lo salvó de ser devorado por sus hombres cuando era niño. Peter, cansado de escuchar esa historia, le dice que en realidad lo capturó y le robó su hogar. Gamora interrumpe, advirtiendo sobre el poder de la gema del infinito y pidiendo que la recuperen, pero Yondu no le escucha. Está a punto de eliminar a Peter hasta que este le promete el mayor botín que haya visto si lo deja vivir. Le propone unirse para enfrentar a Ronan, como en los viejos tiempos. Yondu, intrigado, acepta. En ese momento, Rocket aparece con la Milano y amenaza con destruir la nave si no liberan a sus amigos, pero Peter logra calmarlo. Al principio, el grupo se unió solo por conveniencia. Gamora quería el orbe para traicionar a Thanos y ser libre, pero necesitaba escapar de la cárcel. Rocket y Groot sabían cómo escapar, pero lo que les interesaba era el botín. A Peter también le interesaba el botín. Y Drax se unió únicamente porque vio ahí una oportunidad para acercarse a Ronan. Nadie estaba ahí por afecto ni cariño. Era una alianza forzada por las circunstancias. Cada uno con su propio interés y con su propio dolor a cuestas. Pero lo bonito fue que eso fue cambiando poco a poco. Aunque al principio ninguno quería estar ahí, aunque todos tenían sus razones para mantenerse emocionalmente blindados, el simple hecho de convivir y enfrentar el peligro juntos empezó a abrir grietas en esas murallas que cada uno había levantado. Los obligó a convivir y convivir los obligó a mirarse. Y al mirarse empezaron a ver la pérdida en el otro, algo que les resulta familiar. Y cuando reconoces tu propio dolor en alguien más, ahí es donde puede comenzar la conexión. Y así sin buscarlo se fueron generando lazos. Y llegó un momento en el que cada uno tuvo su punto de inflexión emocional. El punto donde sus heridas empezaron a cicatrizar, o al menos donde se atrevieron a abrir la puerta a algo nuevo. Para Peter, ese momento llegó cuando decidió salvar a Gamora. La relación entre ellos fue clave para que ambos empezaran a desbloquearse emocionalmente. Al principio, Peter intentó seducirla, buscando una conexión física, que era la única forma en la que él sabía vincularse con las mujeres. Pero Gamora, a diferencia de muchas otras, le puso un alto. Vimos cómo le marcó un límite, y eso probablemente lo desconcertó y lo intrigó. Y también lo obligó a mirarla distinto. Y poco a poco fue descubriendo que lo que sentía por ella iba mucho más allá de lo físico. Y ese descubrimiento se volvió imposible de ignorar cuando la vio flotando en el espacio, muriendo lentamente. Esa escena fue potentísima porque en ese momento Peter se transportó emocionalmente al hospital donde vio morir a su madre. Son dos escenas que se reflejan entre sí. Dos mujeres por las que siente algo profundo, muriendo frente a él. Dos manos extendidas. Dos oportunidades para decidir si va a quedarse paralizado por el miedo o si va a actuar. De niño no pudo tomar la mano de su madre, pero ahora con Gamora la vida le dio otra oportunidad y esta vez sí lo hizo. Tomó su mano sabiendo que tal vez él moriría y con ese acto simbólicamente cerró
cerró el círculo emocional que había quedado abierto desde su infancia. Se reconcilió con ese niño que no pudo salvar a su mamá y empezó a perder el miedo a conectar de verdad. Para Gamora, ese momento también fue decisivo. Probablemente fue la primera vez en muchísimo tiempo que alguien hizo algo tan genuino por ella. Recordemos que fue una niña criada por un genocida, convertida en un arma, modificada físicamente, usada como herramienta y emocionalmente aislada desde muy pequeño. No sabe lo que es el amor. Y cuando Peter se arriesgó así por ella, sin esperar nada a cambio, incluso dispuesto a morir por ella, sus muros emocionales empezaron a desmoronarse, aunque sea un poco. Tal vez por primera vez se permite pensar que no todo en la vida tiene que doler y que quizás sí es posible dejar entrar a alguien. El punto de inflexión de Drax llegó cuando Groot lo rescató tras haber sido derrotado por Ronan. Ahí Drax entendió que su dolor no trabajado se convirtió en furia, y esa furia nubló su juicio, lo volvió imprudente y lo llevó a poner en riesgo a personas por las que, aunque no lo había dicho, ya empezaba a sentir cariño. Y el rescate de Groot fue fundamental porque Drax se dio cuenta de que ese cariño era mutuo. No tenía por qué rescatarlo, pero lo hizo, y a partir de ahí Drax empieza a dejar de actuar solo por sí mismo y empieza a pensar en otros. Ya no solo busca venganza, sino también proteger a sus nuevos amigos. Y Rocket, bueno, él también tuvo su momento clave. Aunque fiel a su estilo, no lo admitió abiertamente, pero ya era evidente que había desarrollado afecto por el grupo. Como dije, Rocket había construido toda su identidad desde el rechazo. Se ha sentido una aberración y ha vivido una vida marcada por el desprecio, y para sobrevivir se creó una coraza de sarcasmo, ironía y cinismo. Pero entonces vio a Peter arriesgar su vida por Gamora y a Groot salvar a Drax, y después a esos dos queriendo ir a rescatar a los otros. Rocket empezó a notar cómo poco a poco todos habían dejado de actuar por conveniencia y empezaron a hacerlo por cariño. Y ahí por fin pudo bajar la guardia, dejar atrás ese miedo profundo al rechazo y tomar la decisión de formar parte de algo. Tal vez por primera vez en su vida se sintió aceptado y cuidado por otros. Y todo ese cambio colectivo que acabo de examinar quedará cristalizado en el siguiente discurso de Peter. El grupo se reúne, aunque con desacuerdos. Entonces Peter habla desde el corazón. Dice que todos son perdedores porque han perdido algo. Hogares, familias, vidas normales. Pero hoy la vida les ha ofrecido la oportunidad de hacer algo realmente importante. Y por eso no se quedará de brazos cruzados mientras Ronan destruye millones de vidas. Uno a uno, los demás aceptan unirse a la causa, sabiendo que podrían morir. Gamora, Drax, Groot y al final Rocket. El grupo ya no está movido por el interés personal. Al principio cada uno iba por lo suyo, libertad, dinero o venganza. Pero ahora se preocupan unos por otros. Han aprendido a confiar, a querer, aún con el riesgo de perder. Y solo cuando pudieron preocuparse sinceramente por los demás, estuvieron listos para preocuparse por el universo entero. Trazan un plan, evitar que Ronan toque la superficie de Xandar. Peter contacta a la Nova Corps para pedir su ayuda, y aunque dudan, deciden confiar en él. Con el plan en marcha y a solo 15 minutos de la nave Dark Aster, Yondu le advierte a Peter que quiere la gema al final del combate, o lo destruirá. La batalla comienza. Los Ravagers y la Nova Corps atacan el Dark Aster. Nova crea una red para impedir que la nave toque tierra, mientras Rocket y Yondu intentan abrir una brecha para que el equipo se infiltre. Yondu cae en combate y tiene que hacer un aterrizaje forzoso. Peter, Gamora, Groot y Drax logran entrar. En la oscuridad, Groot ilumina el camino. Drax por primera vez les agradece por aceptarlo a pesar de sus errores. Dice que se siente bien tener amigos otra vez. Pero la calma dura poco. Nebula aparece y Gamora se queda a enfrentarla mientras los demás avanzan. Al mismo tiempo, Ronan ordena un ataque masivo a Xandar. Las naves caen como lluvias de fuego sobre la ciudad. La Nova Corps resiste, pero las pérdidas son enormes. Rocket se coordina con Sal para proteger la ciudad, pero sus fuerzas no son suficientes. Mientras tanto, Quill, Drax y Groot se enfrentan a Korath y sus hombres. Drax logra eliminarlo, y cuando más enemigos se acercan, Groot los detiene con un ataque devastador de raíces. Ronan, decidido a destruir Xandar, activa la gema del infinito en su martillo y aniquila la flota de la Nova Corp, incluida la nave de Sal. Rocket observa impotente. En paralelo, Gamora vence a Nebula, quien queda colgando del borde de la nave. Gamora le pide que se una a ellos para detener a Ronan, pero Nebula, terca, se corta la mano y escapa. Gamora abre el acceso a la sala de mando y el grupo confronta a Ronan. Peter le dispara con un cañón creado por Rocket, pero no es suficiente. Ronan sobrevive, los lanza por los aires y atrapa a Drax del cuello. En ese momento, Rocket estrella la Milano contra la nave, que comienza a desplomarse. Groot protege al grupo formando un escudo de ramas, sacrificándose para salvarlos. Somos todos Groot, dice antes del impacto. La nave se estrella, todos sobreviven menos Groot. Rocket, desconsolado, sostiene las ramitas que quedan de su amigo. Pero el horror no termina. Entre los restos del impacto, Ronan emerge ileso. Declara su victoria, se burla del grupo llamándolos guardianes de la galaxia y levanta su martillo para destruir Xandar. Entonces Peter Quill empieza a cantar y bailar. Ronan, confundido, pregunta qué está haciendo. Peter responde: te estoy distrayendo, cabeza de tierra. Eso le da tiempo a Rocket y Drax para disparar al martillo de Ronan y liberar la gema del infinito
infinito. Peter la atrapa, pero el poder casi lo consume. Gamora le grita que tome su mano. Él recuerda a su madre tendiéndole la mano en su lecho de muerte y esta vez sí lo hace. Gamora, Drax y Rocket lo ayudan a sostener la piedra, compartiendo la carga y unidos logran contener su poder. Ronan, incrédulo, pregunta cómo es posible. Peter responde: lo dijiste tú mismo, somos los guardianes de la galaxia. Con un estallido de energía, Ronan es destruido y el orbe es sellado de nuevo. Yondu llega con su tripulación a reclamar el orbe. Finalmente se lo da, pero le advierte que no lo abra. Yondu se marcha riendo. Más tarde en su nave descubre que Peter lo engañó. En vez del orbe lleva un muñeco troll y sonríe. Rocket, devastado por la muerte de Groot, es consolado por Drax. En Xandar, la Nova Prime agradece a los guardianes. Le revelan a Peter que descubrieron que es mitad terrícola. Su madre era de la Tierra, pero su padre era algo muy antiguo, lo que explica por qué pudo sostener la gema durante tanto tiempo. Gamora le dice a Drax que su familia puede descansar en paz, aunque él sabe que su verdadera guerra es contra Thanos. Denarian Drey les entrega una Milano restaurada y borra sus antecedentes, con la condición de que no rompan más leyes. Ya en la nave, Peter abre finalmente el regalo de su madre, una carta donde lo llama su pequeño Star-Lord y un nuevo cassette con canciones. Suena Ain't No Mountain High Enough mientras la nave se prepara para despegar. Gamora se sienta junto a Peter. Rocket mira una macetita con una ramita de Groot que empieza a moverse. Al final Groot murió y Rocket experimentó otra pérdida, tal vez la más dura de su vida: perder a su primer y mejor amigo. Y aunque lo destrozó, ese dolor no lo aisló, se permitió sentirlo, vivió su duelo y no lo hizo solo. Drax estuvo ahí consolándolo, porque ahora Rocket ya no está solo. Ahora tiene personas que lo cuidan y lo quieren, y ese cuidado lo ayuda a atravesar la pérdida sin quedarse atrapado en ella y a transformar el dolor en algo distinto. Y entonces lo vimos plantar una ramita de Groot, una posibilidad, una nueva oportunidad de abrirse a una conexión. Y esa ramita, casi como si respondiera, empezó a moverse. Entonces, como pudimos ver, esta primera película va mucho más allá de simplemente salvar una galaxia. Todos en esta historia perdieron algo o a alguien. Todos cargaban con un dolor que de una forma u otra los había endurecido y los había ido alejando del mundo y de los otros. Y eso es algo con lo que, en mayor o menor medida, muchos podemos identificarnos. Porque abrirse y conectar con otros da miedo, especialmente cuando ya has perdido algo o a alguien, o cuando ya fuiste rechazado. Cuesta volver a confiar, a sentir o volver a preocuparse por alguien. Pero justo creo que de eso trata esta película, de permitirnos una segunda oportunidad, de darle una oportunidad a lo que la vida aún tiene para ofrecernos, incluso cuando pensamos que ya no queda nada, de volver a encontrar a alguien, ya sea un amigo, una pareja o una familia, incluso cuando creíamos que ya no había lugar para nadie más, de encontrar el valor para tomar la mano de alguien, para amar otra vez, aunque la última vez que lo intentamos nos hayan roto el corazón, o aunque sepamos que algún día podríamos perderlo. De permitirnos dar ese paso, de dejar de ser solo un perdedor, alguien que ha sobrevivido a un mundo injusto y que aprendió a pensar solo en sí mismo, para convertirnos en guardianes de la galaxia. ¿Y qué significa eso? Para mí, significa que aunque hayas perdido, aunque la vida te haya golpeado, aún puedes elegir ser un héroe. Alguien que a pesar del dolor no deja pasar la oportunidad de hacer algo que sí importa, de preocuparse por los demás y tender la mano. Y eso, al menos para mí, es lo que realmente significa ser un guardián de la galaxia. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.